nuestra Biblia, leamos la Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 6. Gracias a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al mirar la condición que viven los pueblos, las naciones, al mirar la situación que se está viviendo también en nuestro país, con tanta enfermedad, con tanta plaga que se está manifestando y con tanto también encima el vandalismo, cierto que sí, pareciera que no hubiese solución. Es algo extraño lo que está pasando ahora en este momento de mayor tiempo, mayor momento de contagios, de UCIs llenas de personas. Hay a otros que se les ha ocurrido salir a hacer vandalismo, a destruir la propiedad pública y privada. Yo no sé qué tienen en la mente, cierto que sí, pero indudablemente se cumple lo que dice la palabra de Dios, que realmente la lucha y la batalla es una batalla espiritual, es una batalla espiritual. En el nombre del Señor Jesucristo nos damos cuenta que es una batalla espiritual, es una guerra espiritual la que tenemos, cierto, más que algo mental, algo ideológico, algo aún médico o científico. Cierto que sí, tenemos una batalla espiritual porque ha aumentado el contagio, cierto, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la crisis y encima también hay más violencia, vandalismo. Entonces tenemos que entender que detrás de todo esto hay un gran titiritero que está moviendo las conciencias, moviendo las mentes, llevándolos a desmanes y a situaciones tremendas. Es importante entender que detrás de todo esto está el mismo enemigo de nuestras almas, trayendo destrucción, trayendo grandes problemas, trayendo grandes dificultades. Por eso la palabra de Dios nos enseña a cómo nosotros debemos guerrear espiritualmente, cómo podemos vencer en el mundo espiritual todo esto que se está viviendo. Realmente el problema más que económico, más que de salud, más que social, más que ideológico, es un problema espiritual. El mismo Satanás está dominando las mentes y está trayendo mucha destrucción. Pero la palabra del Señor ya lo advertía. Dice entonces: no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no contra fuerzas humanas, ¿cierto?, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Las fuerzas del maligno están obrando de una forma tremenda. Que el Señor reprenda la obra del enemigo y que el Señor se glorifique. En el libro del Apocalipsis nosotros vemos que precisamente en el capítulo 2 verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Cierto? Hay lugares donde Satanás ha establecido su trono, ¿cierto que sí? Donde Satanás ha establecido ese trono y ha hecho tanta maldad. Y muchas veces él trata de establecer el trono, precisamente su trono de maldad, a través de la anarquía, del pecado, de la maldad, y trae tanta destrucción. Pero hoy el llamado es para el pueblo de Dios a levantarse en el nombre del Señor Jesucristo, a levantarse en el nombre del Señor para vencer las fuerzas del mal. El pueblo cristiano tiene que levantarse como soldados del Señor Jesucristo. Es importante que lo entendamos en el nombre de Jesús. Por eso vamos a mirar algunos aspectos de cómo el cristiano como soldado puede vencer las fuerzas del mal. Lo primero que vemos en el versículo 10 es: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que el cristiano tiene que hacer es fortalecerse en Dios. En cierto episodio del Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice que habían venido los enemigos de Israel, habían robado, habían saqueado, se habían llevado las esposas, los hijos del pueblo de Dios, los habían robado y habían despojado la ciudad. Y cuando David llegó con los guerreros, precisamente encontraron solo crisis. El enemigo les había robado todo. Tremendo. Dice que en ese momento David se atribuló, se afligió mucho, porque le habían anunciado la muerte. Lo iban a matar, ¿cierto?
Pero dice entonces que en ese momento David se fortaleció en Dios. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios. En medio de la crisis, en medio de las amenazas de muerte, en medio de la presión que estaba recibiendo, se fortaleció en Dios. Hoy nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. Dice la Biblia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy cada cristiano tiene que fortalecerse en Dios, porque solo Dios tiene la fortaleza. Estamos escuchando de algunas personas diciendo que algunos cristianos en estos días han optado por suicidarse o han optado por tomar el camino del suicidio. Bueno, esto es difícil decirlo, ¿cierto que sí? Parece extraño que en medio de los cristianos haya personas que toman esa opción, pero entonces ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Que estos cristianos se han dejado llevar por la depresión, se han dejado llevar por la aflicción, se han dejado llevar por la desesperación y han optado por caminos que no son la voluntad de Dios. Por eso yo quiero decirle a todos los que estamos aquí: en el Señor hay fortaleza, en el Señor hay victoria, en el Señor hay respuestas. En vez de estar afligido y atribulado, fortalezcámonos en Dios, porque Él tiene la fortaleza para cada uno de nosotros. Nos fortalecemos en Dios a través de volvernos a la palabra de Dios. El pueblo de Dios hoy está lejos de la palabra del Señor, de leerla, de meditarla, de escudriñarla y de vivirla. El pueblo de Dios se ha alejado de la oración. El pueblo de Dios se ha alejado aún de congregarse. Bueno, en estos encerramientos, cierto que sí, pero es importante fortalecernos en Dios. Pueblo de Dios, usted que está allá en su casa, yo le invito en el nombre de Jesús a fortalecerse en Dios, a fortalecerse en Dios, a que nos fortalezcamos en el nombre del Señor Jesús. Está débil, está afligido, ahora mismo reciba nuevas fuerzas en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si te sientes desanimado, afligido y triste, fortalécete en Dios en esta hora. En segundo lugar, nos dice entonces que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Cierto que sí, vienen días muchas veces difíciles, pero podemos estar firmes, primero fortaleciéndonos en Dios y segundo tomando toda la armadura de Dios. Precisamente esta armadura la vemos desde el versículo 14. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. Ahora, nosotros recordamos que la verdad nos protege. La verdad es una protección tremenda para nosotros. Así como el soldado romano se protegía con un cinto grueso, y esto protegía sus riñones y le impedía ser objeto de, digamos, de debilidad y ser destruido a través de ser herido en órganos vitales como los riñones, porque tenía ese cinto que lo protegía. Así también el cristiano se protege a través de la verdad. Es muy importante entender que la verdad es la que nos protege. ¿Cierto que sí? Que la verdad nos protege. Y volvemos otra vez a lo que hemos dicho: la palabra de Dios es la verdad. Estamos llenos de mentiras, por ejemplo, en cuanto a los argumentos, en cuanto a las filosofías. Por ejemplo, hoy se dice, como se dijo en Cuba hace unos años, que Fidel Castro dijo que en 5 o 10 años Cuba sería la Suiza de América. Sí lo logró, ¿no? La Suiza de América, por supuesto. Chávez dijo que en 5 años Venezuela sería una potencia mundial. Sí lo lograron, por supuesto. Pero yo quiero decirles que no es así, porque una persona que niega a Dios, que se dedica a la brujería y que se dedica a la hechicería y que le dice a un país que lo llevará a niveles altos, que lo llevará a niveles de desarrollo, que lo llevará a niveles de progreso, vemos realmente la falacia y la mentira. Hoy tenemos que entender que tenemos que volver a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy necesitamos entender que la primera verdad es que Dios existe. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios existe? Por supuesto, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la primera verdad es que Dios existe, pero no solo que existe, sino que
es el creador del universo, que es el sustentador, y que todos los que a Él le buscan, Dios los bendecirá y Dios los sacará en victoria. Esta es la verdad. La verdad no es lo que dice el secularismo, que Dios no existe, que para qué Dios, que lo único que existe es la materia. La palabra de Dios nos dice la verdad, que hay un Dios que dice que clamemos a Él, que Él nos responderá y que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. La verdad es que Dios está vivo y que Dios tiene respuestas para las sociedades. La verdad es que la Biblia nos enseña el camino para salir de la crisis, de la miseria moral, de la miseria familiar, de la miseria económica. Y la verdad es que bienaventurada la nación que teme al Señor, bienaventurada la nación que ama a Dios, porque esa nación será bendecida. La verdad es, dice el Señor, que nos volvamos al Señor mientras puede ser hallado, porque si nos volvemos a Dios, Dios tendrá misericordia. La verdad es que Jesucristo murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la verdad que está consignada en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que el hombre debe dejar sus malos caminos y volverse al Señor. La verdad es que si nosotros no nos volvemos a Dios, solo vendrá destrucción y vendrá ruina. Pero la verdad es que si nos volvemos al Señor, que si dejamos de hacer dejamos de hacer lo malo, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabe una cosa? Hoy tenemos que volver a la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que tomar la coraza de la justicia, es decir, la vida de integridad. Es importante entender que el soldado romano tenía una coraza que protegía su parte frontal, su corazón, sus pulmones, su hígado, su abdomen. Es decir, esta coraza protegía todos los ataques que vinieran contra la parte frontal del soldado. ¿Cierto que sí? Ya hemos dicho algunos órganos vitales allí representados. Y esa es la justicia. ¿Qué quiere decir? La vida de integridad. Es importante entender que cuando una familia se dedica a lo malo, cuando un hombre se dedica a lo malo, cuando un país se dedica a lo malo, cuando nuestros gobernantes se dedican a lo malo, cuando los habitantes de un país viven en la maldad, no habrá protección para ese país. Cuando hay maldad en el corazón, en la acción, en el hablar, cuando hay maldad en los procedimientos, cuando hay falta de integridad, falta de rectitud, el país y la persona queda desprotegida. Pero cuando una persona vive en integridad, es decir, lo que la Biblia dice llama justicia, lo que la Biblia llama santidad, cuando una persona vive en integridad, será protegida. Por eso es importante entender que la protección está en la integridad, en la santidad. Un pueblo santo es un pueblo protegido. Un pueblo santo es un pueblo poderoso. Y es muy importante entender esto, que nosotros lo comprendamos, que la integridad, la santidad nos hace poderosos ante las fuerzas de Satanás. Por eso Satanás quiere destruir la integridad de los hombres, para destruirlos a ellos, pero no solo a ellos, destruir su hogar, destruir sus hijos. Porque un hombre que anda en perversidad, no se destruye solo él, destruye la familia. ¿Cierto que sí? Cuando un gobernante anda en la corrupción, destruye a muchos, porque empobrece a muchos, genera violencia, genera caos como los que estamos viendo. Por eso todos tenemos que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien, empezar a hacer lo recto, vivir lo que Dios manda en su palabra, andar en integridad. Es tiempo de que Colombia se vuelva a Dios, de que Colombia deje el pecado, pero empezando por cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La coraza de la justicia. Gloria a Dios. Así, cuando nosotros tomamos esta armadura, podemos tener autoridad contra las fuerzas del mal. En tercer lugar, la palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos tomar en nuestros pies el calzado del apresto del evangelio de la paz. Y específicamente el cristiano, entonces, primero se basa en la verdad, renuncia a la mentira, cualquier mentira ideológica, cualquier mentira en la parte práctica, en los procedimientos, ¿cierto? En la forma de vivir. Segundo, vive en integridad. Y tercero, está basado en el evangelio y lleva el evangelio. Es importante entender que el evangelio de Dios es una gran arma
es una gran parte de la armadura que nos protege contra las fuerzas del mal. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino a la cruz, vino a la tierra, murió en la cruz y derrotó a los principados y a las potestades, que estábamos bajo el poder de Satanás, pero que ahora Cristo nos ha libertado del poder del diablo. Y esa es la buena noticia, que Jesucristo nos ha libertado. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Esa es la buena noticia, que Jesucristo venció a Satanás, a los principados y a las potestades. Esa es la buena noticia, que Jesucristo liberta al hombre del pecado, pero liberta al hombre también de las garras de Satanás. Que Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio victoria sobre Satanás, sobre los demonios, sobre las obras del infierno. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Esto es muy importante entenderlo. El evangelio es liberador. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos hemos creído en el evangelio? En la buena noticia de que Cristo nos ha hecho libres, de que Satanás nos tenía atados, ligados y nos tenía amarrados, pero que Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia del evangelio. Pero entonces dice que nosotros nos colocamos esas sandalias del evangelio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que predicar el evangelio. El evangelio liberta a los jóvenes, el evangelio liberta a los hombres, a las mujeres. El evangelio liberta a toda persona que lo escucha. Es decir, cuando se escucha la palabra de Dios, viene liberación. Colombia necesita oír la buena nueva en las selvas, en los campos, en las montañas, en las grandes ciudades, en los municipios, por los medios de comunicación. Colombia necesita escuchar que Jesucristo dio la victoria en la cruz del Calvario, que somos libres en el nombre del Señor Jesús. El evangelio tiene que ser predicado, porque el evangelio es liberador, porque el evangelio, donde cuando se proclama, el Señor dijo que en su nombre echaremos fuera demonios, pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es decir, que cuando el evangelio llega, hay sanidad, hay liberación, hay libertad de parte de Dios. El cristiano tiene que llevar el evangelio. Cuando el evangelio se proclama, hay libertad personal, hay libertad familiar, pero también hay libertad donde se dé el evangelio. Es decir, tenemos que predicar el evangelio. Un gran predicador se llamó T.L. Osborne. Él fue a los países de África y predicó el evangelio a esas tribus. A él le decían, él era un norteamericano, estadounidense, le decían: usted no tiene miedo de ir a predicarle a esos locos allá que son brujos y que le manden unos hechizos y que lo maten esos brujos en el África. Y él decía: yo no tengo temor, porque cuando yo predico el evangelio, los demonios huyen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y era verdad, y es verdad. Él predicaba y se convertían multitudes, venían los brujos y le hacían un poco de hechizos y cosas, y no le hacían mella ninguna. Más bien los enfermos se sanaban, las multitudes venían a Cristo, porque donde se predica el evangelio, Satanás tiene que huir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso los cristianos no se tienen que encerrar en estos tiempos diciendo: qué miedo, que la ciudad está ardiendo y la ciudad, que nos den un golpe, una pedrada. No, nosotros estamos predicando la palabra y Dios nos va a respaldar. Claro que no nos vamos a meter allá la boca al lobo para que nos peguen en la cabeza, ¿cierto? En un lugar apropiado, en un lugar prudente, pero estamos proclamando el evangelio. Qué bonito testimonio. Ayer la hermana Betty fue con su grupo y allí entonces fueron donde los policías, les dijo: venimos a orar por ustedes y ya vamos a orar. Y cuando menos esperaron, todos los del ESMAD estaban escuchándolos, todos los policías escuchándolos, y les hicieron la oración de fe, recibiendo a Cristo también. Digan algo. Gloria a Dios, recibiendo al Señor Jesucristo. Y ellos sencillamente fueron a llevar el evangelio. Donde se predica el evangelio, las tinieblas huyen.
¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos renunciar a predicar el evangelio. Yo sé que algunos se han enfermado y algunos han muerto también. Bueno, esas cosas suceden, pero esto no es para que algunos líderes digan: no prediquen, no sean imprudentes. Claro que hay que ser prudentes, hay que usar las cosas de bioseguridad, pero yo no me entiendo por qué se cierra que no se hagan los cultos si ya están las normas de bioseguridad, ya todo lo que científicamente se ha dicho se está haciendo. ¿Por qué vamos a declinar de predicar el evangelio? Entonces ahí es donde usted observa que ya hay un ingrediente que no es correcto, que no es sano, y que muchos se creen esto, y cuando ya cierran desde el jueves la ciudad, muchos se olvidan de que son cristianos, se aíslan, se meten en una cueva, dejan de llevar el evangelio, y entonces las tinieblas avanzan. Pero no tiene que ser así. En esos momentos de más fragor, de más situación difícil, es cuando más tenemos que anunciar el mensaje del Señor Jesucristo. Y hoy desde este lugar estamos decretando que toda anarquía se rompe, que toda anarquía cae por tierra en el nombre del Señor Jesús, que no hay más vandalismo en el nombre de Jesús. Cuando los cristianos son pasivos, las tinieblas avanzan. Solo basta que los cristianos no hagan lo que tienen que hacer, no prediquen el evangelio para que las tinieblas avancen, ¿cierto? ¿Acaso esos muchachos tienen miedo aún de contagiarse? Son irresponsables, por supuesto. No somos así los cristianos, porque no guardan ningún distanciamiento, no usan ninguna protección, pero están allá gritando tonterías, están drogados, cierto que sí, porque lo que les dan es drogas y licor para utilizarlos como marionetas. No están siendo conscientes de lo que están haciendo, pero están siendo usados por los demonios, ¿cierto? Lanzan piedras, objetos contundentes, bombas incendiarias, hacen locuras, y los cristianos temblando de miedo. ¿Quién dijo eso? ¿No somos acaso un ejército poderoso que tiene las armas espirituales? Dígame sí o no, en el nombre del Señor Jesús. Iglesia del Señor, si ustedes que están viendo y escuchando allí por las redes quieren ver la gloria de Dios, hay que predicar el evangelio, hay que testificar de Cristo, hay que salir a las calles y anunciar que Jesucristo es poderoso, que Jesucristo es maravilloso. Quizá algunos han muerto, por supuesto que sí, pero esto no es razón para que nosotros nos encerremos. Hay que guardar las normas de bioseguridad, pero no hay que quedarnos callados. Hay que hacerle oír a Colombia que hay un Cristo poderoso, que salva, que liberta, que bendice, en el nombre del Señor Jesús. Por eso dice: calzados con el apresto del evangelio, es decir, diligentes para predicar, diligentes para predicar, diligentes para predicar. Así como Jonás predicó a Nínive y ya Nínive no tenía esperanza, sencillamente en 40 días Nínive sería destruida. Y aunque no había esperanza para Nínive, él dio la palabra de Dios, que no era muy positiva en aquel momento, mas sin embargo los ninivitas creyeron y Dios los perdonó. Queremos que Colombia sea perdonada, que Colombia salga de esta noche oscura, que Colombia supere la crisis. Pues no nos encerremos, prediquemos el evangelio, hablemos de Jesucristo, y Dios traerá salvación y traerá misericordia sobre Colombia. Satanás quiere que nos encerremos, que nos callemos, y los líderes cristianos lo están diciendo. Pero yo quiero hablar a aquellos líderes que toman la vocería del pueblo de Dios, yendo en contra de la palabra de Dios. El Señor nunca nos dijo que calláramos. El Señor dijo: publicad desde las azoteas, que anunciemos la palabra de Dios. Alza tu voz en cuello, dice el Señor, y anuncia a este pueblo la verdad. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, por otro lado, encontramos que la Biblia nos dice que tomemos el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Que la fe es un escudo que nos protege. Ustedes ya saben, ya les he explicado muchas veces, que era un escudo más o menos de 1,40 de alto por 1 metro de ancho, y que el soldado romano usaba este escudo sobre todo para apagar flechas incendiarias.
eran flechas con brea y encendidas que lanzaban con fuego. Y si ese soldado era alcanzado por una flecha, no solo lo punzaba y lo ponía a sangrar internamente, sino que lo quemaba y lo desesperaba, ¿cierto? Pero para eso estaba el escudo. Era un escudo de madera con 2 capas de madera muy sólida, y venían esas flechas y se clavaban allí y no pasaban, y el soldado era protegido. Yo quiero decirles que Satanás tiene dardos de fuego que van contra la mente de las personas, colocándoles depresión, colocándoles deseos de morir, colocándoles pensamientos de derrota y que ya no hay nada que hacer, y pensamientos de desánimo. Y muchas veces esas flechas encendidas están quemando a los cristianos con desesperación, porque han permitido que Satanás les tumbe el escudo de su mano. Es decir, les ha dado un golpe de mano y han perdido ese escudo. El escudo se llama la fe, la confianza en las promesas que Dios nos ha dado. En la palabra de Dios hay muchas promesas, y esas promesas son para nosotros motivo de confianza. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe viene de las promesas de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Volvemos otra vez a la palabra. ¿Cómo adquirimos fe? Por la palabra. Mire que en cada uno de estos elementos tenemos que volver a la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo una persona adquiere fe para vencer los ataques del enemigo? Por las promesas de la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho. Pero hoy en día, el cristianismo de hoy es un cristianismo sin Biblia. La gente tiene una fe de redes sociales, tiene una fe de escuchar predicadores, y dice la Biblia que cuando hay comezón de oír, se aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y olvidarán, apartarán de su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Hoy la fe de muchos es una fe del internet, es una fe de escuchar y escuchar predicadores. Tú tienes que volver a estudiar tu Biblia. Tienes que volver a recibir de primera mano el alimento que Dios tiene para ti. Esa Biblia, esa palabra que tú leas, te dará la fe. Muchos están viviendo de la fe prestada de los predicadores, de los grandes evangelizadores. Está bien escucharlos, pero tienes que ir primero a recibir la fe que te sustenta de las promesas, de los mandamientos, de lo que Dios ha dicho en la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que volver a estudiar la palabra de Dios, a recibir de ella nuestra fortaleza, a recibir de ella nuestra fe, a recibir de ella nuestra confianza, porque la palabra produce fe. Pero cuando la fe se pierde, el cristiano está debilitado. Hermano, fortalécete en fe a través de leer, de escudriñar, de meditar la palabra de Dios. Ella nos da la fe que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están debilitados en la fe? Fortalécete en la fe, vuelve a la palabra. El Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento es el Dios que los hace hoy en día también. ¿Cuántos están de acuerdo? Nuestra fe, ¿de dónde viene? No del predicador. Nuestra fe no viene del nombre de la iglesia. Nuestra fe viene de lo que Dios ha dicho, y lo que Dios dice se cumple. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Volvamos a una fe bíblica, esa fe inconmovible, que aunque se traspase el monte a la mar, que aunque pase lo que pase, esa palabra sigue incolume. Esas promesas son verdad, y aunque el infierno se levante, esa palabra se cumple, porque es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Volvamos a la palabra del Señor. Entonces la palabra nos da fe. La fe es el escudo. Mire, cuando la persona decide quitarse la vida, es porque ya no cree que Dios lo puede ayudar. Es porque ya dice: no, si ya Dios no me ayudó, pues yo qué hago, fracaso. Pero no es así, no es así. Dios tiene la respuesta a nuestra situación. Dios tiene la respuesta a nuestra enfermedad. Dios tiene la respuesta a la crisis que vive Colombia. Dios tiene la respuesta, y la vamos a encontrar buscando a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios tiene la respuesta. Dios no está muerto, Dios está vivo.
Él ha dicho: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo les quiero animar a todos: fortalezcámonos en la fe, y venga lo que venga, pegará contra ese escudo. Venga lo que venga, pegará contra ese escudo, y seremos guardados y seremos protegidos, porque la fe nos protege contra toda acechanza del enemigo. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Por otro lado, entonces, también nos dice la palabra del Señor que debemos tomar el yelmo de la salvación, versículo 17. El yelmo de la salvación se refiere a la seguridad de que Dios nos ha salvado. ¿Sabe una cosa? La seguridad de la salvación es algo que solo Dios nos asegura. Es solo algo que Dios nos puede dar la garantía. La palabra del Señor dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, por supuesto, que Cristo murió por nosotros, que si nosotros hemos creído en Él, que si nosotros hemos abandonado lo malo, nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesucristo y estamos caminando en obediencia, el Señor nos enseña que somos salvos. ¿Cuántos somos salvos? Salvo quiere decir que cuando llegue el momento de partir, el Señor nos espera en el cielo con los brazos abiertos y nos dirá: bienvenido a casa. ¿Cuántos están seguros de que su morada eterna está con Jesucristo en el cielo? Pero Satanás trata de meter en su mente diciéndole: no, esa seguridad no la puedes tener, eso es imposible. No, ¿cómo piensas que vas a llegar allá? Eso no lo sabe nadie. Y empieza a colocar dudas en la mente del creyente. Eso pasa con la iglesia tradicional. La iglesia tradicional no le da certezas a nadie si muere, a dónde va a parar. ¿Cierto que sí? Dice: bueno, al cielo no llega, por lo menos al purgatorio. Por eso hay que hacerle varias misas, hay que hacerle varias ceremonias, y tienen que pagar ciertas ceremonias para que pase del purgatorio al cielo. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Ha pasado de muerte a vida, y que cuando pase por la puerta de la muerte se encontrará con Jesucristo en el cielo. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Y sabe que eso es lo que también lo fortalece al cristiano, porque dice: aunque tenga que pasar luchas, dificultades, y aunque mi vida se quede en el intento, entraré al cielo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, hay muchos demasiado apegados a esta vida. Hay que amar la vida, por supuesto, pero hay algunos que están rete contra ultra apegados, cierto que sí, y piensan que todo es aquí. Hermanos, sí, aquí hay mucho de bendición de Dios, pero la eternidad está con el Señor Jesucristo. Por eso la decisión más importante de la vida es tener a Cristo en el corazón para tener una salvación eterna. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso la seguridad de la salvación es un casco que nos ayuda a ser victoriosos. Cuando el enemigo te ataque y te diga: te voy a acabar, tú dile: recuerda dónde estará diablo por la eternidad. Recuerde que estará en el lago de fuego, sufriendo día y noche por todos los siglos, pero que nosotros estaremos con el Señor Jesucristo en la gloria eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? La seguridad de la salvación. ¿Cierto que sí? Qué importante es esto. Vamos a continuar. Entonces nos dice la palabra del Señor que tomemos el yelmo de la salvación, y dice: la espada del Espíritu. Pero antes de ir al yelmo, antes de ir a la espada, el yelmo de la salvación, ¿de dónde nosotros tenemos seguridad de la salvación? ¿De dónde? De las promesas de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. Por eso yo quiero insistir en todo lo que hemos visto. La palabra de Dios es céntrica. Miren, nosotros no debemos estar siguiendo que alguien dijo, que alguien fue al infierno, que volvió. Bueno, eso tiene su lugar y es muy posible, eso es verdad, ¿cierto? Pero hay gente le gusta lo sensacionalista, gracias. Y ellos están mirando: uy, ahora ya escuché uno que fue al infierno y se le apareció el diablo. Pues eso está bien, es sorprendente, es terrible, ¿cierto? Pero más maravilloso, más sorprendente es lo que Dios nos revela en su palabra.
¿Cuántos dicen amén? Por eso no esté buscando que le den una profecía, y a veces viene alguien y ya se le acerca para que le dé una profecía y para que lo ministre y todo esto. Eso tiene un lugar, eso está bien, pero muchos se vuelven dependientes de esto, son frágiles, son débiles, porque no se basan en lo que Dios ha dicho en su palabra, que es precisamente la seguridad del creyente. Él ha dicho que somos salvos. ¿De dónde nosotros sabemos esto? ¿Nos lo dijo alguien que se lo soñó? ¿Nos lo dijo alguien que pues se le vino a la mente? No, nos lo ha dicho Dios en su palabra. Necesitamos volver a esa palabra poderosa. Deja la superstición y confía en lo que Dios ha dicho. Deja de estar dependiendo de lo que alguien te diga, de que alguien te anime o te dé una palabra y buscas esa palabra. Cree la palabra que Dios ha dado en la Biblia, porque esa palabra no pasa, esa palabra es verdadera. En vez de estar buscando una palabra, métete con la palabra de Dios y ella te va a dar la fortaleza y tú vas a vencer cualquier oposición de Satanás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, eso está duro, pero así es. Sencillamente así es. No más a la superstición y a una fe sensibilera, dependiendo de que alguien me diga algo, de que alguien me dé como algo de estímulo, siendo que aquí hay cantidad de promesas, de verdades, de realidades contundentes, poderosas, inerrantes, que están en este libro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pueblo de Dios, no a la superstición, sí al fundamento de lo que Dios ha dicho. Conoce tu Biblia, escudriña la palabra y tendrás seguridad. Por eso y por mucho más es la espada del Espíritu. Y es la espada del Espíritu, ¿por qué? Porque sus mandamientos, sus ordenanzas, sus promesas, sus decretos, todo lo que ella dice es el arma. Es el arma que derrota principados, que derrota potestades, que derrota legiones. ¿Cuál es el arma que tumba a los demonios como moscas? ¿Cuál es esa arma? Diga conmigo, la palabra de Dios. Y esa es la Biblia, la palabra de Dios. Esto es muy importante entenderlo. La palabra es la espada. El Señor Jesucristo venció al diablo diciéndole: escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás astutamente también citó versículos mal utilizados, es decir, interpretados erróneamente, y trató de aplicarle la misma palabra al Señor, pero el Señor Jesucristo le dio el sentido correcto a la palabra y lo volvió a alinear diciendo: pero también está escrito. Y siempre por la escritura el Señor destruyó al enemigo y lo venció. Es lo mismo con nosotros. Tú con la palabra de Dios vencerás principados, potestades, gobernadores y legiones de demonios. ¿Cuántos dicen amén? Satanás es muy mentiroso. Satanás viene diciendo, por ejemplo, que tú eres insignificante, que tú no vas a salir adelante, que te va a matar, que te va a destruir. Y muchos creen eso, ¿cierto? Dicen: no, ya me tienen las manos, ya me tienen sus garras, ya lo único que falta es que me coloque el pie y ya me aplaste totalmente. Pero hermanos, ¿cómo usted va a creer eso si el Señor ha dicho que el Señor resucitó y nos ha sentado con Él en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas? ¿Cómo usted le va a creer al diablo que le dice que ya lo tiene acabado, que ya lo tiene noqueado, que ya lo tiene destruido, si la Biblia dice que usted está sentado con Cristo en las alturas? ¿Cierto? Entonces, ¿a quién le cree? ¿A quién le va a creer usted? ¿Cierto? Satanás es experto en publicidad, es experto en terrorismo, terrorismo psicológico, por supuesto, es experto en sugestionar, es experto en engañar, ¿cierto? Por eso es la serpiente antigua que engañó a Eva, por eso es el gran engañador, pero lo vencemos por lo que Dios dice en la palabra. Por eso les digo de verdad con todo mi corazón, el pueblo evangélico tiene que volver a la Biblia. Tiene que volver a retomar sus raíces en la palabra de Dios.
Y no estoy diciendo en la teología especulativa que cuestiona la misma Biblia, sino ir al texto de la palabra en oración, diciéndole al Espíritu Santo que le muestre la verdad de Dios, que abra nuestro entendimiento. Necesitamos palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan palabra? Pero esa palabra no se recibe cada domingo o viendo al uno y al otro. Esa palabra usted la recibe orando y abriendo su Biblia en su vida personal, estudiando esa palabra, comiendo ese alimento espiritual, capacitándose con la palabra de Dios, y usted podrá vencer toda artimaña del enemigo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? En el nombre del Señor Jesús. Y en última instancia, hoy miramos también otro aspecto de la guerra espiritual. Entonces está la oración. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nos habla de la oración en el Espíritu. Es importante entender que el cristiano tiene un poder tremendo en la oración. Para el mundo secular la oración no tiene ningún valor. Para el mundo secular la oración es algo ridículo aún, es algo ficticio, es algo supersticioso. Pero según Dios dice que si nosotros le clamamos, Él nos responderá y que Él hará cosas grandes. El Señor ha dicho, muchas veces lo ha dicho: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se convirtieren de sus malos caminos y oraren, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos creen que hoy continúa teniendo poder la oración? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Que necesitamos orar. Cierto que sí, a estas manifestaciones de tantos picos altos de la enfermedad, tenemos que orar. Ya ha habido evidencia de esto. Cuando se han hecho las vigilias anteriores, los niveles de contagio bajaron. ¿Sí fue así o no fue así? Pero ¿qué pasó? No seguimos orando. Porque así somos los cristianos. Los cristianos oramos en el momento crítico. Pero la palabra de Dios dice que Daniel oraba siempre a Dios 3 veces al día. No dejaba de orar, así hubiese crisis o no hubiese crisis. Algunos cristianos solo oran cuando hay crisis, cuando ya la cuestión se pone difícil, eso ora y ora y ora, pero cuando ya pasa el problema deja de hacerlo. Por eso la palabra de Dios dice orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Si hace sol o si llueve, cierto que sí, si tiene dinero o no tiene, si están abiertos los templos o no están abiertos, si hay garantías o no hay garantías. Dice que orando en todo tiempo, no solo en los momentos críticos. Yo quiero decirle que si nosotros empezamos a ser sólidos en la oración en todo tiempo, perseverando en la oración, cuando vengan los días críticos, Dios nos dará la victoria. Pero el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo no intermitente en la oración, sino un pueblo permanente, orando en todo tiempo, ¿cierto? En toda oración y súplica en el Espíritu, y dice velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados hermanos que están aquí, los que están allí también viendo por el internet, ¿cómo es tu vida de oración? Es importante entender que el enemigo quiere llenar tu mente de fracaso, de desmotivación, hasta de negligencia, y quiere irte enredando. Tú puedes vencer cuando te levantas en la oración, cuando te levantas en el clamor, cuando te levantas en el ruego, sientas o no sientas. Es que nosotros no oramos porque sentimos o no sentimos. Hay gente que dice: es que no siento orar, no me dan deseos de orar. Pero ¿quién dijo que era un deseo de orar? Es una decisión de hacerlo. Y cuando nosotros decidimos hacerlo, entonces el sentir fluye, Pero hay unos que esperan a sentir orar. No es porque usted le dice oremos, y ay, no, es que yo no siento orar, yo no siento hacer eso. La Biblia dice que oremos con persistencia, con insistencia, que velemos en ello con toda perseverancia, porque eso es lo único que destruye las fuerzas del enemigo. Lo que derriba a Satanás es el poder de la oración. Dígame una cosa, ¿usted no ha escuchado los testimonios que los satanistas reconocen eso?
que los brujos reconocen eso, que los chamanes reconocen eso, porque en realidad, ya como dijimos al principio, la gran batalla es espiritual. Pero cuando el pueblo de Dios ora, los brujos son estorbados, los hechiceros son confundidos, los agoreros no tienen nada que hacer, y ellos dicen: no podemos hacerlo porque los cristianos están orando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esa situación de vandalismo se controla es orando, es buscando de Dios, es tomando autoridad. ¿Cierto que sí? Porque el Señor ha dicho que Dios nos ha dado esa autoridad, y ahora vamos a orar un poco sobre eso, desautorizando el vandalismo, desautorizando la anarquía, desautorizando todo desorden en el nombre de Jesús, porque el Señor nos ha dado autoridad en medio de la oración. Había un autor que se llamó Watchman Nee, era un autor chino, y él decía que había una oración que era de abajo hacia arriba. Cierto, es la oración del cristiano clamándole a Dios, pero que hay una oración de arriba hacia abajo. Y usted dirá: pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? La oración de arriba hacia abajo es cuando el cristiano ha sido empoderado por Dios y con la autoridad de Dios reprende, liga, echa fuera, obliga al enemigo a retroceder, porque ora con la autoridad que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Es esa oración en la cual puede decir lo que Dios ha dicho, establecer ese reino a través de la oración. Bendito el nombre de Dios. Hoy Colombia es noticia por los desórdenes. Hoy Colombia es noticia por los altos niveles del COVID. Hoy Colombia es noticia por lo que está pasando, pero no tiene que ser así, que Colombia sea noticia, porque la gloria de Dios está sobre este país. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que algunos dicen: uy, no, eso de la oración no me gusta. Bueno, realmente, horas u horas, oramos u oramos. ¿Por qué? Porque la situación no está como para estar tranquilos, indiferentes, diciendo: bueno, pase lo que pase, está bien. No, hoy es el tiempo de pelear la guerra a través de la oración. Precisamente y gratamente, muchos movimientos de oración están despertando en Colombia, por un lado, por otro lado, por un lado, por otro lado. Gloria a Dios. Hoy el pastor Silvio Barahona estaba invitando a la iglesia cristiana a que hiciéramos guerra contra las fuerzas del mal, y eso se retransmitió por muchos, y hoy muchos han hecho esa oración, y hoy la vamos a hacer. Vamos a proclamar que el Señor toma nuestro país, nuestra nación, y que toda fuerza satánica se tiene que sujetar al señorío de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Este próximo 7, es decir, el viernes, va a haber una vigilia unida de oración en toda la nación. La última vigilia unida que se hizo, hubo 1 millón de visitas, dicen en el internet. O sea que algunos entraron por lo menos una vez. 1 millón de visitas en el internet. Fue algo tremendo. Y esta que viene esperamos que va a ser mayor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el pueblo del Señor se levanta a orar. ¿Usted se va a levantar a orar o no? Sea partícipe de lo que Dios va a hacer. Dios está levantando las denominaciones. Hace unos días estábamos con Marta viendo la vigilia de las asambleas de Dios de Colombia. Miles de personas estaban unidas orando de las asambleas de Dios. Hace unas semanas tuvimos la vigilia de los misioneros y de toda Colombia, de la misión panamericana. La tendremos cada mes también, si Dios lo permite. Es decir, que el pueblo se está levantando a orar, y vamos a ver algo glorioso sobre Colombia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todos estos elementos y muchos otros más son las armas que Dios nos ha dado como cristianos, como siervos de Dios, y tenemos que tomar esa autoridad, vencer todo lo que el enemigo quiere hacer para anularnos, para dejarnos a un lado. Cierto que sí. Es importante entender, concluyo con esto, que el enemigo ha logrado hacer mella en la iglesia cristiana en este último año y unos mesecitos. Hay que reconocerlo, ¿cierto? Porque nosotros no podemos decir con triunfalismo de que ha sido tremendo. Sí había un avance tremendo. Los mismos secularistas estaban sorprendidos cómo los cristianos habían sido un muro contra ellos que les impedía avanzar. Pero lo que pasó en este año ha sido algo que ha
debilitado al pueblo cristiano, porque el cristiano se ha ido adormeciendo, se ha ido conformando, quedándose solo en redes sociales, ¿cierto? Y eso está bien cuando no hay otra forma, ¿cierto? Pero ha habido un conformismo. Las iglesias en algunos casos han sido reducidas en un 50%, otras más. La economía eclesiástica ha bajado mucho en muchos lugares. Hay iglesias que no han tenido para pagar los arriendos, para el funcionamiento de los templos. Hay iglesias que han tenido que cerrar. Pero ¿qué ha pasado? Que el pueblo se ha adormecido. Pero el pueblo se levanta hoy en victoria a orar y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Vamos a orar, póngase por favor sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Señor, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Y yo les voy a pedir a los que están aquí, los que están en sus casas, hay otra arma de guerra, la alabanza a Dios. Ahí donde usted estaba a levantar sus manos y va a darle la gloria a Dios. Allí donde usted va a levantar sus manos. A ver, todos levante sus manos y diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Esa es otra arma de guerra. Empiece a darle la gloria. Ya en su casa también levantemos nuestras manos y digamos gloria a Dios, 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 gloria a Dios. A ver, hermana, allá, hermana María Los Ángeles, levante sus manos, la niña levante sus manos, la hermana también, todos, nadie se quede allí con los brazos cruzados. Vamos a darle la gloria a Dios. Aquí le damos las glorias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria, 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 gloria a Dios. Movilícese allí, movilícese y diga gloria a Dios. Dígale gloria al Padre, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Espíritu de Dios. Bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor. Dice la palabra de Dios que cuando vino un ejército muy grande, gloria a Dios, dice que Josafat tuvo miedo porque venían contra él. Era un ejército muy grande, ¿cierto que sí? Dice la palabra de Dios que vino ese ejército tan grande y este hombre Josafat lo único que hizo fue levantar alabanza, levantar exaltación, levantar la gloria a Dios. Hoy levantamos el nombre del Señor, hoy levantamos el nombre de Dios, hoy levantamos el nombre de Dios en Colombia, hoy levantamos el nombre de Dios en Colombia, hoy levantamos el nombre de Dios en Colombia. Levantamos el nombre de Dios en Colombia. ¿Cuántos? Levantamos el nombre de Dios en Colombia. Gloria a Dios. Hoy levantamos el nombre del Señor en Colombia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levantamos el nombre del Señor en Colombia. ¿Cuántos levantamos el nombre de Dios? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, olvídese de todo lo demás y dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Oh, oh, dándole la gloria a Dios, dándole la gloria a Dios, dándole la gloria a Dios. Oh, confesamos que Jesucristo es el Señor de Colombia. Confesamos que el Señor Jesucristo es el Rey de Colombia. ¿Cuántos confesamos que el Señor Jesucristo es el Rey de Colombia? Oh, renunciamos a la pasividad en el nombre de Jesús. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. La Biblia dice que ofrezcamos sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Alábalo, 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 alábalo. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Oh, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria a Dios. Y en este momento, en el nombre del Señor Jesús, todo espíritu anárquico lo atamos, lo ligamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de anarquía en Colombia, todo espíritu de vandalismo en Colombia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda falta de autoridad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús la echamos por tierra en el nombre de Jesús y declaramos que la anarquía es vencida, la anarquía es vencida en el nombre de Jesús.
Toda anarquía la atamos, la ligamos, la reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están orando? Todo espíritu de anarquía en Colombia lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ordenamos que sean libres estos jóvenes ahora, todos donde quiera que estén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda anarquía y en Pereira, en Cali, en el nombre de Jesús, en Barranquilla, en Bogotá, todo espíritu anárquico lo atamos, lo ligamos en el nombre de Jesús, lo ligamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos aquí? En el nombre de Jesús. Cállate diablo, cállate diablo, en el nombre de Jesús. Se confunden los ideólogos, se confunden ahora, se confunden ahora. Oribacanda, todo títere de Satanás ahora es acallado en el nombre de Jesús, ahora es acallado en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Padre, levántate, 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 oh Dios. Oh Señor, tómate a Colombia ahora toda obra satánica que quiere traer anarquía, que quiere traer división, que quiere traer desorden, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Ahora, como pueblo de Dios, unido con todos los pastores que han recibido esa asignación, que han recibido este llamado, esta convocatoria del pastor Silvio Barahona, en el nombre de Jesús, hoy confesamos, hoy declaramos en el nombre de Jesús, hoy declaramos en el nombre de Jesús, hoy declaramos autoridad, la autoridad del Señor en el nombre de Jesús. Escuchamos esa trompeta de convocatoria en el nombre de Jesús. Nos oponemos a toda fuerza de maldad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y confesamos que hay autoridad en el nombre de Jesús, que todo espíritu de maldad es acallado ahora en el nombre de Jesús. Ahora el contagio de este virus se detiene en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El temor se va de las iglesias, el temor se va de los cristianos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos que el temor se va de la mente de los pastores en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, ya va para vaya tara vaya andara vaya, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Digan el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús declaramos la iglesia del Señor fortalecida, la iglesia del Señor fortalecida. Gloria a Dios. Cada pastor, cada ministro, oh chatarabacanda aquella, declaramos que ese virus del infierno no tiene poder sobre los siervos de Dios en el nombre de Jesús. Todo temor se va, todo temor se va, todo temor se va, todo temor se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alábelo, alábelo, glorifíquelo, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Santo, 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 santo.